Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El tema de hoy es pan, galletas y déficit de atención. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y le doy la bienvenida a todos ustedes. Esto es un Facebook y YouTube live simultáneo. Vamos a estar aceptando preguntas, pero quiero primero darles el tema. El tema es pan, galletas y déficit de atención. Muchas personas que tienen hijos se han dado cuenta de que hay una epidemia de déficit de atención. El déficit de atención, pues, verdad, se ha convertido en un negocio, porque las compañías farmacéuticas pues necesitan levantar sus ventas, y una de las formas de levantar sus ventas es que nos están diagnosticando en las escuelas mucho a los niños con déficit de atención, y el déficit de atención pues ha vuelto una epidemia. La realidad es que no es una enfermedad verdadera, pero está habiendo cada vez más y más niños que están afectados con el déficit de atención. De hecho, lo que quiero compartirles es que hay un estudio importante que salió hace poco. Este estudio se llama, el nombre es así, A Preliminary Investigation of ADHD Symptoms in Persons with Celiac Disease. Este estudio lo publicó el doctor Nieberhofer, que lo publicó en el año 2006, y es un estudio muy interesante porque demuestra una relación directa entre el déficit de atención o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y el consumo de pan, galletas, gluten. Muchas personas han notado que hay intolerancia al tema del gluten. En varios episodios de Metabolismo TV he estado hablando del tema de que cuando una persona está confrontando problemas de salud, problemas de la piel y demás, muchas veces son causados por alimentos que se están ingiriendo que el cuerpo no los tolera. Por eso ustedes han visto dentro de Metabolismo TV que hablo de los episodios de alimentos agresores. Pero en este caso me pareció muy apropiado traerles esta información, porque aquellos de ustedes que tienen niños, que tienen nietos, deben saber que ya se descubrió que una gran parte de todos los trastornos de déficit de atención como hiperactividad son causados principalmente por el trigo, que es el componente principal del pan, de la galleta, de la pizza, de la harina. Hoy en día nuestros niños comen donas, nuestros niños comen hamburger, comen el pan de sándwich. Entonces todo ese pan, sea orgánico o no sea orgánico, está compuesto de trigo, y el trigo tiene una proteína que se llama gluten, a la cual muchos niños son intolerantes. Ya se descubrió en este estudio, que es un estudio interesante, pues descubrió que hay una gran proporción, ya mismo lo voy a decir cuánto. Fíjense, lo que pasa es esto: el cuerpo humano es así. El cuerpo de un niño es más sensible todavía porque todavía el sistema nervioso está bajo desarrollo. En Estados Unidos, por ejemplo, ya 1 de cada 8 niños en Estados Unidos en edad escolar está siendo medicado. Está siendo medicado para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Acá es un negociazo. De hecho, hay leyes que se han pasado en Estados Unidos, están tratando de pasarlas en México también, que obligan a los padres a medicar a los niños. Y si el padre o madre no medica al niño que ha sido diagnosticado con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, entonces le da fuerza al gobierno para que vengan a retarlo y a llevarse el niño, a llevarle la custodia del niño. O sea, aquí en Estados Unidos la cosa se ha puesto muy difícil, porque hay leyes que básicamente nos suprimen a nosotros, los padres y los abuelos, que nos obligan a que si el niño lo diagnostican con esta enfermedad, que no hay prueba de laboratorio para ella, pues simplemente uno está obligado a medicarlo, y si uno no lo medica, uno es el que está cometiendo abuso con los menores. O sea que la cosa está bastante seria porque hay demasiado dinero, demasiada plata detrás. Ahora, le quería explicar que todo el sistema nervioso pues se controla desde el cerebro, principalmente de esta parte de aquí atrás que se llama el cerebellum, donde está el sistema nervioso central autonómico. Todo lo que pasa en el cuerpo se controla desde el sistema nervioso. Ahora, ese sistema nervioso que está controlado por el cerebro es nuestro cerebro principal, pero quiero que sepas que hay un segundo cerebro. El segundo cerebro, como le llama el doctor Perlmutter, uno de los investigadores principales en el tema del gluten, el segundo cerebro está en el intestino. O sea, se estima, el intestino funciona en combinación directa
hay una comunicación directa entre el intestino y el cerebro. De hecho, ya se descubrió que hay nervios que van obviamente del cerebro al intestino, pero lo que no se sabía, que se descubrió recientemente, hace 3 años nada más, es que hay nervios que mandan mensajes desde el intestino directamente al cerebro. En otras palabras, que este es el primer cerebro, número 1, el que tenemos acá arriba. Este es el cerebro número 2. Por eso, cuando una persona está consumiendo un alimento que el cuerpo no lo tolera, ese alimento entra aquí al intestino y impacta el sistema nervioso del cerebro. ¿Qué pasa? Luego ese niño, cuando tiene ese impulso de ese alimento que está inflamando el intestino, entonces empieza a tener el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Lo interesante de este estudio es que tomaron 132 niños, 132 jóvenes, los pusieron en un estudio de 6 meses. El estudio era una cosa bien sencilla. Lo que hacían era que le hicieron una prueba, que es una prueba reglamentada, que se usa para medir las intolerancias al gluten, y los 132 tenían lo que llaman enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, que es celiac disease. Esos niños que ya tenían comprobado que tienen deficiencia porque el cuerpo no tolera el gluten. Pues esos 132 niños, todos ellos tenían la enfermedad celíaca diagnosticada. ¿Qué pasó? Lo pusieron por 6 meses sin comer gluten. O sea que lo tuvieron 6 meses sin comer gluten. Y a los 6 meses volvieron a hacer la prueba nuevamente. Resultó que el 58% de los síntomas se desaparecieron. En otras palabras, que de los síntomas que tenían los niños, más de la mitad de ellos dejó de tener síntomas. O sea, que es casi como si hubieran eliminado la enfermedad celíaca. Eso es impresionante, porque eso quiere decir que más de la mitad de los niños que tienen ese trastorno de déficit de atención con hiperactividad, realmente lo que tienen es una intolerancia al gluten. Así que si su niño, su nieto, tiene problemas de que ya los diagnosticaron con déficit de atención, que el niño no atiende en la escuela, que no se comporta, que hay que medicarlo, y ya vienen con ese cuento por ahí, es hora de que usted haga la prueba de quitarle el gluten, quitarle todo el trigo, quíteselo un tiempo y observe. Yo tengo padres que me han comentado que le quitaron a su niño el trigo y en cuestión de 3 semanas notaron un cambio dramático en el comportamiento, en que se concentra mejor, en que ya no está haciendo maldades por ahí y que inclusive hasta la comunicación. Nos ha pasado también con los niños de autismo. O sea, que básicamente muchas personas, se estima que más de la mitad de toda la población del mundo entero tiene intolerancia al tema del gluten, que tiene que ver con todo el trigo. Y les agradezco a todos ustedes, amigos de Facebook y amigos de YouTube, que se suscriban al canal en YouTube. O sea, los que están en Facebook, gracias por seguirme, gracias por compartir estos episodios con sus amistades, con sus seres queridos, porque mientras más gente me ayuden a llegar, más gente puedo ayudar. Hay mucha gente que se está muriendo, que los están medicando por falta de información correcta. A los que están en YouTube, pues les agradezco que se suscriban, y a los que están en Facebook se suscriban en YouTube. En YouTube lo que pasa es que tenemos una plataforma muy grande con más de 1200 videos donde ya le podemos dar toda la información, y ahí mismo estamos publicando toda la semana los 4 videos nuevos que se publican toda la semana. Pero de todas maneras, es pan, galleta y déficit de atención. Este estudio ya demuestra sin lugar a duda que hay problemas con el tema del gluten, con el problema que trae el trigo. Usted debe tratar de evitar los problemas con el gluten, proteger sus niños, proteger sus nietos. Ya se sabe que el 58% de los niños que se quitaron de comer el trigo, el gluten y demás, se le desaparecieron más de la mitad de todas las manifestaciones negativas que tenían. Yo tengo casos que los he comentado aquí en Metabolismo TV. Por ejemplo, tengo un joven en Costa Rica que le daba una depresión, un ataque neurológico, le daba una ansiedad incontrolable, y descubrimos que lo que se lo estaba causando era la Coca-Cola, porque la Coca-Cola tiene cafeína, y ese niño, ese joven, era intolerante a la cafeína. Así que tomara Coca-Cola o tomara café, lo que fuera que tomara, tenía una reacción. Tengo otro joven en otro pueblo allá en el sur de Puerto Rico que se volvía como una psicosis. ¿Y qué encontramos? Nos pusimos a buscar, era el arroz. O sea, que siempre que usted esté hablando de problemas neurológicos, problemas de la mente, problemas del sistema nervioso, siempre piense en qué está comiendo esa persona.
Y si usted lo quita, como en el caso del pan, galleta, el trigo, el gluten, pues debe observar si hay cambio. En el caso del gluten, definitivamente, más de la mitad de los jóvenes, de los niños que dejan de usar el gluten, se les desaparecen más de la mitad de todas sus manifestaciones negativas de insomnio, de nerviosismo, de ansiedad y de todo eso que luego se llama trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y estas cosas se las comento, pues porque todos ustedes son padres, son madres, son abuelos, quieren a sus niños y se las comento porque la verdad siempre triunfa.